¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video de sábado en la mañana. Generalmente entre los viernes a la tarde y los sábados en la mañana realizamos charlitas un poquito más largas, más descontracturadas. Por ahí no siguiendo la dinámica de lo que son las charlitas de la semana, donde por ahí se aborda el resumen del día. Bueno, también hago algunos videos donde abordo temas puntuales. Bueno, el saludo a todos los amigos. Hace algunos videos que no los estoy saludando porque bueno, el cariño está a todos y cada uno de ustedes. La verdad que estos días donde sinceramente me vi indignado y quizás enojado. Para muchos son berretines de viejo, para otros, bueno, lo catalogan envidia. Yo creo, la verdad, que el que a mí me considera envidioso de determinadas situaciones, eh, no sabe el real significado de la palabra envidia. Y creo que es la vez mil que lo digo, pero creo que incluso hasta el sujeto en cuestión puede decir si yo soy un envidioso o no. La verdad que la envidia es un sentimiento que no conozco. Debo conocer el odio, la ira, no sé, cualquier otro sentimiento menos la envidia. Eh, Mucha gente que me trata de envidioso no conoce el real significado del sentimiento envidia o la definición de la palabra envidia. La palabra envidia o el sentimiento envidia no, no es desear lo que el otro tiene. Si bien no es mi caso, aunque les resulte increíble, no deseo tener herramientas regaladas, no deseo tener herramientas de ferretería, más allá de que piensen que nadie pondría un peso en mi canal, me importa tres pitos. Más allá de eso, no está en mi esencia. Conozco más, ayer estaba viendo mi lista de contactos, conozco más de 30 ferreterías en distintas zonas, que si cada una me diera una pinza, créanme que... Pero bueno, no hay envidia. La envidia no es querer lo que el otro tiene. La envidia es querer que el otro no lo tenga. Y a mí la verdad no me importa lo que tenga la otra persona. Es más, aunque suene a ironía o aunque suene a sorna, yo felicito a la persona porque siempre a mí me dijo que su objetivo era que el canal se autofinancie y lo está logrando. Listo, te felicito, lograste tu objetivo, llegaste a tu meta, de a poco lo vas logrando. ¿Dónde está la envidia? Si yo fuese un tipo falso, hipócrita, que no fuese fiel a mis ideas, yo jugaría de amigo y ese muchacho, yo les puedo asegurar que a mí me presta cualquier herramienta. Porque, sinceramente, si yo fuese un tipo falso, un solete de persona, yo me hago el amigo y le digo, che, loco, no me prestás la cobra para probarla, esta, para la otra. Y no va a tener ningún drama. Pero yo no soy así. Yo no soy así. Yo lo que tengo es mío y jamás, jamás palmearía la espalda de alguien para que alguien me preste algo. Quería aclarar eso porque hay comentarios que ya, bueno, se van a aburrir del tema y se van a terminar yendo del canal. Pero eh, la verdad que, por ejemplo, hay un tal Gabriel Ordóñez, no sé cuánto, tiene más nombre y más apellidos que el príncipe Carlos, la verdad que es un pelotudo bárbaro. Eh, Más allá de amar a determinadas personas, me odia a mí, que a mí la verdad me importa tres pitos. Si te despierto ese sentimiento, bueno, fíjate, quizás tendrás que ver si es odio, admiración quizás, o, no,
poner la cara y hablar 2 horas frente a una cámara y que esto se suba y se vea en cualquier lado. O sea, acorde a las políticas de YouTube donde lo muestre. Pero yo pongo la cara y me puedo cruzar con uno que sea más loco que yo y me deje la cara así. Hay que tener huevos para hacer esto. Vos no los tenés. Escribís atrás de un teclado, Gabriel Ordóñez, no sé cuánto, que lo único que haces es decirme que me come la envidia. Vos no sabés lo que es la envidia. A mí, la verdad, que puedo conocer cualquier sentimiento, menos la envidia. No deseo nada de lo que tiene MHC Tools. Sinceramente, no deseo nada de lo que tiene MHC Tools. Y lo nombro con nombre y apellido porque no estoy hablando mal ni estoy yendo contra de él. Que no me cae bien, no me cae bien, pero no estoy yendo en contra de él. No deseo nada de lo que él tiene. Si yo hubiese sido un tipo falso o infiel a mis ideas, yo hubiese jugado de amigo, hubiese aprovechado todas las oportunidades de decir me prestas esto, me prestas lo otro, y yo hubiese podido tener las mismas posibilidades que él, pero yo no soy así. Yo conozco más de 30 ferreterías que podría hablar con cualquiera y cualquiera me diría, sí, Tano, yo soy fiel a mis ideas. Yo compro una herramienta, la uso, la muestro y les hago una devolución. Lo digo por vez 1000 y le pido disculpas por estos 5, 6, 7, 10 minutos que me voy a tomar para hacer estos comentarios. Después nos meteremos en otras aristas, pero amerita, porque si no, este tipo de personajes que comentan se creen impunes y nada, yo les respondo. Y bueno, están los amigos que me aguantan este tipo de cosas y están otros que dicen, bueno, no, este tipo es puro problema, yo me voy, no miro más. Está bien. La idea no es que me miren todos, no es caerle bien a nadie. Sí, hay un grupo de amigos, somos un grupo de amigos que generalmente nos conocemos todos, o sea, mínimamente, o algunos amigos están en mis redes donde están fotos personales, o sea, se generó una relación, un vínculo, una amistad, con algunos más intrínseca, con otros un poco más circunstancial, pero a mí, de las personas que tengo suscriptas, que la verdad no sé cuántas son, sinceramente no sé cuántas son, eso se ocupaba un poco de mirarlo Carolina, pero bueno, ya le dije que ni pelota le dé, la verdad no tiene sentido eso. No tiene sentido desde el momento que hay canales que tienen 600.000 tipos y sube un video y lo miran 1.300 personas. A mí me importa llegar a los amigos, al amigo Ubaldo, al amigo Adriano Traca, al amigo Gastón Montenegro, al amigo Zapito, a Tito, a Cobursa, a Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, bueno, Jorge Gagneville, montón de amigos que están siempre en el canal, Cobursa, Manuel, Rubén, gente que desayuna mirando mis videos. Y les va a sonar a verso, pero hay algo más gratificante que un tipo esté desayunando y en vez de estar viendo el noticiero que murió este, que murió el otro, por ahí se pone y se mira una historia de cuando yo tenía 12, 13 años y armé determinado motor con quizás eh, algunos logros, algunas pifiadas, producto de la edad, la inexperiencia, que, bueno, desembocaron en lo mucho o en lo poco que soy hoy. Pero nunca envidié a nadie. La verdad que no me molesta, porque si me molestase me sentiría tocado. Pero quiero aclarar que ya aburrieron con eso de que le tengo envidia. Hasta el mismo tipo, el mismo MHC, si quisiese, podría decir, no, la verdad que el tipo está loco, pero no me envidia. No es envidia lo que él siente. Pero bueno, está en él refutar los dichos de, bueno, gente que tiene en su secta. Está bien, puede que comparta esa idea y puede que sea él quien la
haya hecho correr. Listo, está bien. Estarías siendo infiel a las conversaciones que pudimos haber tenido. Verdaderamente, mi taller es este, mis herramientas son estas, tienen un valor muy especial para mí. O sea, una cosa es el precio y otra cosa es el valor de las cosas. Lo quisiste decir vos en uno de tus videos, te salió para el orto, pero bueno, lo importante no es el precio, sino el valor de las cosas. Muy probablemente lo que yo tenga no tenga un valor económico significativo, porque estas llaves que yo tengo desde 0 kilómetros y transitaron toda mi experiencia en lo que es mis oficios, o en esa particularmente en mecánica, tiene mi historia, tiene mi energía, y posiblemente el día que yo no esté, esto, salvo que, bueno, salga mi sobrino, le agarre cierto aprecio, pero van a ser fierros obsoletos. Esto se vende todo por kilo, ¿no? No tiene un precio, no podés decir esta llave vale, no sé, 50 lucas, porque era del Tano, 50 pesos. Esto se vende todo por kilo, esto es chatarra, no tiene un precio, tiene un valor y para mí es muy grande. Tus herramientas serán hermosas, serán chetas, serán Nipex, serán yo tengo europeas, pero tengo europeas de otra época. Pero no tienen mi energía, no tienen mi historia, no están impregnadas con mi sufrimiento por adquirirlas, mi contento al poder comprarlas, mi placer ante el uso de la herramienta. Yo siempre dije y porque yo vi la charlita, porque un amigo me hizo una mención, uno de los amigos anónimos, que yo digo que son anónimos acá en el canal porque no comentan, pero por Instagram, Facebook se comunican y dejan su mensaje. Y bueno, yo por seguirles manteniendo esa, llamémosle, condición de video vidente anónimo. Video vidente es una palabra que le robé al amigo Gregorio, y la veo perfecta para describir a un suscriptor del canal o a alguien que simplemente está de paso y ve el video. Pero, bueno, por ejemplo, hubo un amigo, bueno, un amigo, es un decir, pero es una persona que bien intencionada y buena leche, JR, que es un video vidente, o era un video vidente anónimo. Ahí tienen el mejor ejemplo de lo que yo digo, que no todo pasa en mi cabeza y no todo es mi imaginación. Él era un video vidente, porque aparentemente ya venía viendo algunos videos, no les digo desde la primera hora, pero venía viendo algunos videos y quiso romper eso de ser el video vidente anónimo. Comentó, después le dio un poco de... y se me van a venir los de la SEC, o va a generar quilombo y no tengo ganas de andar aguantando 72 con notificaciones de tipo diciéndome esto o lo otro. Yo te entiendo, pero habías hecho un muy buen comentario. Si bien no estabas a favor al 100% mío, de hecho dejaste claro que hay algunas cosas que no compartís, cosa que está perfecto. Nunca se aspiró a que alguien comparta el 100% de mis ideas. Pero el otro 50% le cae mal el otro tipo. Y al caerle mal el otro tipo, e incluso un poco peor que yo, bueno, nada. Sabía que iba a generar controversia yo cuando busqué el comentario para fijarlo, porque un comentario que para muchos quizás lo leen y dicen, nada, pero para mí hizo una descripción perfecta. Dije, bueno, este comentario lo tengo que responder tranquilo porque amerita o hacer un video correspondiente. No lo fijé en el momento, el amigo lo borró. Te lo respeto, te lo doy por válido porque quizás te evitaste, no problemas, pero tener que andar discutiendo, respondiendo. Y tienen una particularidad estos muchachos, que cuando los ignorás,
se ponen un poquito más cargosos todavía. Pero bueno, nada. Quería dejar eso claro, por vez 1.000.000. La verdad, MHC Tools, te lo digo a vos, no te tengo envidia, celebro tus logros, calculo que sí hay bronca entre nosotros, hay odio, no, esto no cambia en absolutamente nada, pero no te tengo envidia. Quédate tranquilo que no te tengo envidia. Celebro que hayas llegado a donde hayas llegado. La bronca mía viene porque vos sabés a qué aspiro yo con el canal y siempre dije que iba a salir al cruce de quien no sea fiel a una toma de contacto con herramientas. Nada más. Yo creo que, y lo sostengo y ya lo explicamos un montón de veces y hay muchos amigos que lo entendieron, que, y estamos hablando de lo hacía el amigo Gregorio en un video, un tal me regala una pinza. Yo le voy a recontraagradecer, pero voy a decir que la pinza por ahí no tiene buen juego, tiene mucho juego, no tiene buen filo, o bueno, determinada cualidad negativa de la herramienta. Pero estamos hablando de un convenio, porque eso tiene que haber sido un convenio, de mucha plata. O sea, el compresor que vos mostraste, que intuyo que es un compresor rotativo, porque decís que carece de aceite, es mucha plata. Y yo no creo que Bluetooth o Bluetooth o como se llame, tenga para poner tanto capital, por más grande que sea la firma, sin esperar una devolución positiva. No sé si me explico o no me explico, pero no quiero seguir pronunciándome más en el tema. De hecho, la idea de este video era hacerle el video que le debo al amigo Ubaldo. Pero bueno, nada, quería aclarar eso porque antes de ponerme a grabar leí el comentario del salame Gabriel Ordóñez Mendoza, o no sé qué carajo. ¿Quién te crees que sos, payaso? Yo no conoceré ni Pex, ni Ouija, ni todas esas herramientas que vos decís, pero al menos las que yo tengo las sé usar y me dan de comer. Y puedo mantener tranquilamente a mi familia y darme algunos gustos. Después, pensá lo que quieras. La verdad, opté por ni siquiera contestarte el comentario porque es más de lo mismo. Ya no es admiración por tal o cual, sino es odio hacia mí. Y uno no es monedita de oro para caerle bien a todos. Así que nada, me da lo mismo. Espero que haya quedado claro. Yo con el muchacho del otro canal, desde que me trató de esquizofrénico, desde que me trató de homicida, desde que me trató de un montón de cosas, porque uno puede estar disconforme con la toma de contacto de una herramienta o decir me parece que está siendo demasiado flojo, o la verdad que no te banco en que te regalen las herramientas, o decirlo, me las regalaron. Y bueno, esto es lo que van a encontrar en el mercado. Cortás 3 cables, vas a hacer lo de siempre. Y listo, y tampoco se puede pretender que hagas mucho. No laburás de plomero, no laburás de electricista, no laburás de gasista. Listo, ya está. Y la empresa que te proporciona las herramientas o te quiere mucho o no le importa, simplemente las quiere mostrar, pero te va a pasar, como vos mismo comentaste, que te pasó con Nipex, que dijeron, maestro, todo muy lindo, pero ¿a qué hora las empezás a usar? Ah, no, mi canal no es para eso. Bueno, listo, no te mandaron más. Bueno, ojalá Bluetooth o como se llame, porque hiciste una diferencia entre metalúrgica Durol y herramientas Durol. Yo no sé, yo doy mi experiencia
sobre una marca que se llama Durol, que yo tengo trompito y tengo carretillas de la marca. Si hace máquinas para revocar, no sé todas las cualidades y características que dijiste, la verdad no lo sé. Incluso dije cuáles eran las falencias de la herramienta, que son mínimas, cosas que se pueden resolver en obra y que calculo que con el paso del tiempo las han resuelto. Pero bueno, nada, no tenés la culpa de lo que comenten tus súbditos, pero bueno, generás cierto fanatismo y yo genero cierto odio. Y nada, son cuestiones que deberé tener que enfrentar por poner la cara y decir lo que pienso. Por ejemplo, Panchejo mostró Trigane. ¿Ustedes vieron que haya tenido más difusión Trigane? O sea, la ven en la ferretería y por ahí es una ignorancia mía y no han llegado esas herramientas al Gran Buenos Aires. De hecho, bueno, el amigo Gregorio investigando llegó a que son de su ferrín, no sé qué, pero para mí pasaron sin pena ni gloria. No es Total, Inco, Watford, que uno tira el nombre y ya tienen una devolución de no tengo esas herramientas o ya me van a entrar, o uno le dice a un ferretero Trigane y te dice ¿qué es Trigane? ¿Un tema de Sandro? Me ha pasado cuando quería comprarlas. Después, bueno, nada, saltó el salame de Larry Gato Tools diciendo que yo con la ferretería, la bulonera BOM, tengo el mismo canje que él haciéndose pasar por el otro, que él con Bluetooth. Eh, yo los invito a, ni les doy la dirección para que vean que acá no hay nada. Yo compro ahí hace 20 años. Vayan y fíjense si yo hablen con Dani o con Fabi, que son los dos dueños, hermanos. Y fíjense, pregunten si el Tano Raselli alguna vez sacó una herramienta sin pagar de ahí. Tengo cuenta, o sea que podría, si me enamoro de, no sé, por ejemplo, me había enamorado de la Inco 2 en uno, pero yo sabía que estaba excedido ya en la compra de herramientas y le dije, guardame una. Llévatela, boludo, llévatela si no te vas a mudar. Te la anotamos, te la anotamos. Pero eso, para un fanático de las herramientas, es como jugar a la ruleta rusa con todas las balas. Uno se puede meter en una deuda que por ahí, no estoy hablando de 30 pesos que podría valer la francesa, pero hoy saqué la francesa, la pagué. Mañana me enamoro de ese juego de tubo y bueno, 300 pesos, lo pagué. Y un día te ves que te enamoraste de, no sé, juego de llave, pindonga. De hecho, hay muchas cosas que no compré porque escapan al presupuesto que yo puedo gastar en herramientas. O sea, y no me avergüenza decirlo. Cuando sobre ese billete, compraré. Tengo la pico francesa Bremen, la compré. No les quiero mentir en el precio porque pasó bastante tiempo. Eh, yo la conocí de la mano del muchacho, del muchacho de los infomerciales, pero ni siquiera viendo yo el contenido, de tanto que me gastaron, de mirá cómo te la puso, mirá cómo te la puso, a ver de qué se trata, bueno, sí, yo la compré. Pero no la mostré nunca. La tengo en la estantería, está ahí en su blister, en su packaging. Nada, la manié un poco, veo que es una herramienta que no está preparada para aguantar un torque. Y muy probablemente si yo la usase la rompo. ¿Y qué va a pasar? Así, con tal de contrarrestar o con tal de contradecir
al afamado tester de herramientas, rompiste una pinza, una pico del oro. Y yo lo que menos quiero es romper una pico del oro. Voy a andar regalando, creo que 45 pesos la pagué para hacer quedar mal a él. Pero no. Hay gente que no entiende, hay amigos que me dicen, Tano, no te calentes con determinadas circunstancias. El que te entiende, y el que no te entiende no te va a entender. Está el amigo Lucas creo que era, que me dijo, cuando fue el tema del inodoro de Panchejo, que me indigné, en serio, me indigné en serio porque él, esperen que hace ahí arriba el cartoncito que le pongo para tapar la luz, bueno, me está jugando una mala pasada, pero como digo siempre, muchos amigos esto lo usan a modo radio y bueno, no molesta ahí que esté la pequeña pestaña, pero yo tengo eso, que no tolero los detalles. Ahí está. Cuando fue el tema del inodoro, de la foto que subió Panchejo, me indigné en serio, porque el plomero que sacó esa foto fue un malintencionado. La verdad que fue un sorete de tipo. No podés mofarte de las carencias, las miserias que puede estar viviendo una persona. Eh, y si tuviste la posibilidad de sacar esa foto es porque te convocaron para cambiarlo. Entonces, no se muerde la mano que te da de comer. La verdad que bueno, yo trato de ser fiel a mis ideas. Cuento en el canal con gente con la que verdaderamente siento que tengo un aprecio y me identifico mucho con su forma de ser y de pensar, como son el amigo Gregorio y el amigo Miguel, que si tuviese otra tecnología les propondría hacer una especie de, no sé, todos tenemos horarios distintos, ni tenemos el tiempo, ni vivimos de esto, pero hacer una especie de mesa de polémica en el bar y charlar, debatir, abordar temas varios, dado que Gregorio tiene un gran conocimiento general, tiene un nivel cultural elevado, Miguel tiene un excelente nivel técnico, que a veces hace comentarios que yo tengo que, porque los conocimientos los tengo, pero producto de la vorágine de cambiar, o sea, en el oficio, de estar involucrándose en otras cosas, algunos conocimientos quedan un cachito más desplazados. No quiere decir que se pierdan. Pero bueno, por ahí en lugar de saber qué composición química tiene la grasa tal, me metí en la cabeza la puesta a punto de los árboles de leva de la Honda 650, pongámosle, o de la 750 o X. Pero bueno, nada, quería hacer esta devolución porque comentarios de esos, de que soy un envidioso, la verdad, resumiendo y sacando conclusiones, y les pido disculpas a los amigos que, sinceras, pero bueno, pueden obviar el video. Eh, el que me trata a mí de envidioso, primero no me conoce y segundo no conoce el real significado del sentimiento o de la palabra envidia. Yo lo he dicho varias veces, hay cosas que voy a tratar de no decirlas más, porque bueno, pero y siguen insistiendo con el tema, aparecen salames como este Gabriel García Márquez, no sé cuánto, Ordóñez, que la verdad, loco, vos, me gustaría ver si tenés canal de YouTube y qué tipo de tareas realizás. Y si pones la cara para hablar de tus miserias, como lo hago yo, no porque eso sume o venda, porque mis videos tienen siempre la misma cantidad de vistas. Eso indica que está orientado a un público que me elige, que son amigos. No necesito tener medio millón de suscriptores para sentirme que la tengo larga hasta la rodilla. Eh,
hay gente que vos no te das cuenta. A mí me atribuís un sentimiento de envidia, pero a otros no le atribuís un sentimiento de soberbia. Fíjate, capaz que tendrás que ver algunas cosas. Pero no te quiero contestar, ya está. Lo dejamos ahí. Y vamos a este tema que el amigo Ubaldo habrá dicho, bueno, Tano, me voy a transformar en uno de esos que te dicen, a ver si haces el video más cortito del tema que a mí me interesa. El amigo Ubaldo, yo mostré en una foto compuesta estas llaves. Todas tienen una historia particular. Yo mostré estas llaves, yo trabajando con mi sobrino, y bueno, uno está trabajando y charlando al mismo tiempo. Y le comenté sobre esta llave de una situación que se dio en el año 2018, estas llaves del año 2018, entre otras que tengo, iguales. O sea, observarán que atravesó por el síndrome de la pandemia, donde me había quedado una lata sin abrir de sintético rojo y me dediqué a pintar las herramientas. Bueno, el primer tiempo de esa etapa lo viví como unas vacaciones, pero a los 20 días de esa situación ya me sentía como un loco malo. Me podían encontrar en el taller a las 4 de la mañana tomando mate, pintando las herramientas. Pero bueno, hablando, qué sé yo, le digo, no, porque una vez me pasó esto, bueno, y ya les contaré la anécdota de esta llave. Y me dice, la verdad que no la conozco, la que me decís. Bueno, no, está en el tablero principal, después lo que pasa es que está detrás de extractores, herramientas de menor uso, porque generalmente no se utiliza. Yo, como dije, le encontré un uso, bueno, tiene un montón de usos, pero generalmente la disposición de la herramienta no es la más acertada, pero uno la quería llevar y ya que íbamos a trabajar en forma cheta y prolija, le había encontrado un uso definido para los pilares de medidor, dado que apoya bien plano, se puede trabajar, pero reduce mucho las capacidades de las posibilidades de posicionamiento. O sea, son dos caras planas, el pilar es hexagonal, bueno, son... Hasta que me topé con... Venía laburando con todos con pilares hexagonales. Un día me topé con un pilar estriado, llamémosle, o no hexagonal, octogonal. Los amigos que están en el tema conocerán que tengo que tener dando vuelta. Hay un balde lleno de pilares. Y dije, no la llevo más, la aprieto con la pico del oro y ya está, se acabó. O con la llave. En este caso, yo siempre dije y prediqué que esto hay que apretarlo con una llave para tuercas blandas de 41. Pero si llevamos llave de 41 para los pilares, llave para esto, llave para lo otro, se transforma en un bolso de 50 kilos de herramientas. Entonces, bueno, apretar esto con una Stilson o con una llave para caño no es ningún pecado ni ninguna mala palabra. Pero bueno, vamos a empezar por decir, y ya muchos lo saben, y me imagino el amigo Gregorio, estamos ante la presencia de la verdadera llave francesa. Esta es la verdadera llave francesa. Si estoy equivocado, quiero que sepan que soy un convencido de lo que digo, porque en los libros de estudio del industrial, donde se abordaba el ajuste de determinados motores de vieja generación, esta herramienta aparecía ilustrada como la llave francesa, la verdadera llave francesa. Que después, que yo también formo parte de esos, a este tipo de llaves le llamemos la francesa, es por un uso, un modismo que bueno, adoptamos. De hecho, yo dije en el canal e impuse arbitrariamente la norma
en mi canal que esto es una francesa. Pero bueno, es una llave ajustable, una llave pulsiana. La verdadera definición de la llave es pulsiana. Pero acá en el canal le decimos la francesa. De hecho, van a cualquier ferretería, piden una francesa, no esperen que le den esto, le van a dar algo parecido a esto. Pero bueno, estamos ante la verdadera francesa. La verdadera llave francesa. ¿Tiene sus usos? Sí, tiene sus usos. Más cuando es la única herramienta que tenés y la necesitas. Te la podés rebuscar para trabajar en un montón de cosas, en otras no. Esta que tengo en mis manos, particularmente, es de USA, Made in USA, y para mi Némesis es de la marca Ford. Quiero que sepan que no la compré de nueva, tampoco la compré usada, no compro herramientas usadas, pero la compré. En cierta forma la compré. ¿Cómo la compraste, Tano? Bueno, yo les comenté que hubo una etapa en mi adolescencia donde yo iba a lo que llamábamos la feria. La feria eran un par de cuadras de autos, y el amigo Nico Escarone, si está viendo por ahí, puede dar fe de esto que estoy diciendo. Eran un par de cuadras que había a la altura de Santa Rosa y Colectora, sería ahora, antes no era Colectora, donde está la venta el negocio de Blackstein. Nos venden cerámicas, es lo más grande que hay en la zona oeste para comprar porcelanatos, inodoro, bueno, todo para equipar tu baño, Blackstein. Esas 2, 3 cuadras, que ya después se empezó a hacer medio Vox Populi, y ya contábamos con carritos choripaneros. Entonces, uno iba con su cacharrito, yo siempre anduve con la Coupé Torino, pero ese era mi auto, Después, siempre tratando de hacer una monedita, tenía un autito más chiquitito que iba a la feria, lo compraba. No era raro antes llegar a un acuerdo y venir con el, con el vendedor a tu casa, tomar un café. Había mucha menos, no había prácticamente malicia. O sea, vos sabías que ibas a firmar un boleto de compraventa, le ibas a dar la plata y no te iban a asaltar. Era el famoso seguime y dale, arreglamos allá. Dale, vamos, vamos. Y tampoco había miedo de la otra persona por seguirte. Porque capaz que este me encañona, me saca el auto y me deja desnudo en la Charles Garden. No pasaban esas cosas. Vengo de una generación donde todo era un poco más sano. Bueno, como les estaba contando, cada uno iba con su cacharrito, paraba, yo generalmente lo dejaba estacionado con los papelitos, se ponía el teléfono, obviamente no había celular, no había nada, vendo modelo tanto, y si querías dejabas el precio para filtrar un poco la gente porque por ahí te preguntaban 72 personas, le decías el precio, perdiste tiempo poniéndolo en marcha 72 veces. Entonces ya al ver el precio, si el precio no le gustaba, directamente no venía. De esos 72 se reducían a 5. En esos 5 había un posible comprador. Entonces yo lo que hacía era caminar la feria de una punta a la otra, primero mirando hacia un lado, o sea, mirando, pongámosle, hacia la derecha. Ustedes quizás lo vean al revés, pero hacia la derecha. Ver si había algo que me interesaba, y al momento de volver venía mirando a la izquierda y siempre encontraba algún Izar, algún Fiat 600, algún De Carlo. Izar he comprado, el Izar 700 Royal lo he tenido, la verdad que fue un auto que me gustó tener y armar. El motor es igual al del De Carlo, nada más que
que bueno, con algunas pequeñas diferencias, viene con diferencial y bueno, sigue manteniendo la tracción trasera. El de Carlo tiene tracción trasera, pero porque tiene el motor atrás, la caja atrás, todo atrás. Así que nada, este venía con el motor adelante. No había demasiadas diferencias entre una mecánica y la otra. Bueno, veo un Fiat 600. Me acuerdo que los Fiat 600S, que empezaron a venir con esa denominación a partir del año 78, que fue donde hicieron la transición del motor 750 a 850. Bueno, eran menos vistos y más buscados y tenían otro valor. Pero el Fiat 600 más comercializado y de los que más tuve fueron los denominados R. Creo que abarcaban modelos desde el 72, que es el más antiguo que recuerdo haber tenido, hasta el 77, que ya venía con algunas cosas que, si bien el Fiat 600 nunca escapó a lo estándar de un Fiat 600, pero por ahí venía con zapito lavaparabrisas, venía con un par de cositas interesantes. Después, o anterior a esos años, estaba el modelo E, el Fiat E. Que bueno, venía con el motor un poquito más chico, bueno, el instrumental que en alguna foto mostré, nada. Tuve algunos E, pero tenían el factor común que calentaban. La gran mayoría calentaba. ¿Por qué se daba este factor? Muy simple. Por ejemplo, yo tuve Fiat 600C modelo 69. Estamos hablando del año 99, ya tenía 30 años. Imagínense que esos motores sufrieron rectificadas, cambio de aro, rectificadas, y ya quedaban demasiado finas lo que eran las camisas. Entonces, al estar las cámaras de agua tan cerca de la camisa y la camisa tan finita, se transformaba en una latita. Entonces toda la temperatura de la combustión hacía que el agua hierva. Si no se tenían determinadas, digamos, no me sale la palabra, pero bueno, determinados cuidados o determinadas prevenciones, lo que iba a pasar es que se iba a recalentar y se iba a soplar la junta de tapa de cilindro. De hecho, yo he cambiado juntas de tapa de cilindro de Fiat 600 abajo del puente de Moreno, con la caja de herramientas que llevaba generalmente en el auto, donde se necesitaba tubo de 13. Yo tenía una T de 13. Con esa T de 13 aflojé toda la tapa de cilindro porque va con 3 kilos. 3 kilos no es nada. Si bien la llave, creo que la tengo que buscar y no me paro a buscarla porque está en un lugar donde tengo herramientas que ya son importantes para la historia de uno, ¿no? Ni para el taller, de hecho. Bueno. Pero yo con la llave T de 13, yo me quedé sobre lo que vendría a ser, no era autopista en aquel momento, era Gaona. Logré bajar, logré parar en un lugar seguro y lo encontré recalentado. ¿Qué iba a hacer? Estaba tirando agua por el escape, estaba burbujeando en el bidoncito recuperador, listo, está soplado. Si le sigo dando, lo rompo del todo. Pero bueno, cuando uno es joven y tiene ganas de renegar, dado que era lindo ese tipo de aventuras, lo acomodo como puedo, porque, bueno, había que bajar el vidrio, llevar la dirección, si tenías suerte que estabas con alguna chica piola o con un amigo, pero no, estaba con una chica piola. Vos llevás la dirección, yo lo empujo, lo acomodamos así, yo le cambio, vos te cebas unos mates, yo le cambio la junta. Bueno, estaba en las casas
de repuestos abierta, o sea, compré una junta tapa cilindro de Fiat 600, saqué la tapa, me fijé todo lo que se podía limpiar, más o menos les regulé las válvulas a ojo, dado que cuando, obviamente, esto lo sabe cualquier mecánico que está empezando, sabe que al momento de sacar una tapa de cilindro y volver a armarla, por más que mantengas el orden de las varillas, mantengas el orden de todo, la luz de válvulas va a cambiar. Le di un poco de luz a ojo, el fitito arrancó, pude llegar a mi casa en aquel momento donde tenía mi tallercito. Después, bueno, obviamente, cambiarle el aceite, torquear como corresponde, que tampoco tenía torquímetro en aquella época. Recuerdo que el primer torquímetro que tuve era un torquímetro aguja y lo compré en la bulonera Bron. Ahora falta que digan que tengo canje con la bulonera Bron, que ni siquiera sé si sigue. Había dicho Cobursa que sí, que seguían, pero estoy hablando de la década del 90. De mi paso por Industrias Baco. Bueno, le cambié la junta a la tapa de cilindro. Cuando llego, uno generalmente lo que hacía era sacar el asiento trasero del Fiat 600, sacar los asientos, bueno. Era comprar un cacharrito por una determinada cantidad de plata, mejorarlo y hacer una diferencia. Era invertir tiempo, entretenerse y que esa inversión de tiempo sea remunerada al momento de venderlo, porque bueno, estaba bastante mejorado. Andaban todas sus luces, arrancaban la media vuelta, estaba bien carburadito. Los papeles, bueno, antes era cédula verde, título y un montón así de papeles que no servían para nada. La verdad no servían para nada. Cédula verde, título y todas las patentes. He comprado Fiat 600 que tenían así de papeles que no servían para nada. Boleto de compra-venta, listo, se acabó el problema. Bueno, uno lo desarmaba, sacaba los asientos, le hacía una limpieza, se verificaba todo lo que se podía verificar. De hecho, se daba el factor, y los que lo conocieron, que son pocos los que no habrán conocido, uno sacaba el asiento trasero, es como que lo estoy viendo, sacaba el asiento trasero, ahí había una especie de, que lo hacían con Corlock, era Corlock, una especie de primera tapa, que eso silenciaba mucho lo que era el ruido del motor, porque el ruido el motor lo tenés inmediatamente atrás del asiento, o sea, silenciaba mucho eso. Después había una tapa secundaria que tapaba netamente el burro, una tapa de chapa que debo tener dando vueltas por acá por el taller, forrada en una especie de espuma, que no sé el nombre técnico, pero bueno, estaba forrada y tapaba el burro de arranque. No les miento, debo haber encontrado ahí en esos receptáculos, dado que generalmente se ponía la batería ahí al lado, había como un lugarcito entre el burro y lo que sería ya la carrocería del auto, que entraba la batería. ¿Por qué la batería se ponía ahí? La batería venía adelante y los cables por abajo. Los cables viajaban por abajo. Cuando el auto salía de fábrica, obviamente los cables no estaban expuestos y desnudos. Venían pasados por una especie de túnel donde viajaba el caño de combustible, la línea de freno que tenía una T que dividía los circuitos para cada rueda y que estaba el bulbo de stop. Salía debajo del asiento los dos cablecitos para hacer la luz de stop. ¿Qué pasa? Con los años, fueron sacando, los cables fueron quedando expuestos. ¿Qué pasaba? Al andar, los cables se lastimaban, estaban en contacto con agua, y no era extraño tener que desconectarle la batería a la noche al Fiat 600, pues a la mañana estaba muerta. Claro, estaba teniendo
una fuga, un corto, que estaba descargando la batería. Entonces, para evitar todo eso, todo ese largo de cables, y de paso mejorar lo que era el rendimiento de la batería, se posicionaba atrás del asiento la batería. Y he encontrado, como les estaba diciendo, llaves de 13 o de media 916, porque desde esa época que... Medias 13, 13 media, lo mismo, claro, así. He encontrado, no les quiero mentir, pero entre 4 y 5 llaves de 13 en esa situación. Yo sabía, digo, voy a desarmar todo el auto para ver si encuentro alguna herramientita. Bueno, encontraba llaves así. Después, en los purgadores de freno, era un clásico que quede la llave de 8, dado que, bueno, el famoso bombeá, tené apretado, bombeá, tené apretado. Y cuando hago así me refiero al pedal. Bombeá, tené apretado. Y bueno, uno con el entusiasmo de salir a probarlo, le ponía la rueda, quedaba la llavecita en el purgador. Así encontré también algunas que otras que tengo, que bueno, son un clásico acá en el taller, pero nada, las tengo de recuerdo de esa época, no necesito usar esas llaves, pero en el momento eran funcionales. Y eran mías, porque yo compré el auto y lo pagué y con todo lo que vino arriba. Esta llave, que después, bueno, con los años y hablando, y porque siempre salía el comentario de, ¿te compraste otro fitito? Sí, sí. ¿Y cuál puede ser mi colmo? Y no sé, qué sé yo. Bueno, mirá, me encontré una llave Ford. ¿Dónde estaba? Abajo, o sea, en la trompa, el Fiat 600, en la trompa, entre el paragolpe y donde iría la batería, va la rueda de auxilio. Y queda lugar como para poner las balizas, se ponían en aquel momento, el matafuego. El matafuego se llevaba ahí. Bueno, ante la presencia del fuego había que abrir el capó o la tapa de baúl. De hecho, si bien el baúl está adelante, pero sigue siendo baúl. Y encontré esta llavecita abajo de la rueda de auxilio. Y bueno, yo al principio hacía chistes diciendo, me tocó una Ford, que esto, que lo otro. Nada. Pero esta es la verdadera llave francesa. La verdadera llave francesa. Dado que, bueno, como dije al principio, cuando abordé el tema, deliberadamente acá en el canal yo decidí llamarle francesas a este tipo de llaves. Pero bueno, son ajustables, pulsianas. La francesa verdadera es esta. Y consta así en los libros de la escuela técnica. Después, bueno, si quieren más información, vean el canal del Maestro X, que seguramente ahí tiene para hablar de qué es esta llave. Esta llave tiene obviamente usos definidos y limitados. En el Ford, que desconozco para qué se usaría, porque tengo dos llaves que más o menos he adquirido de la misma manera. Tengo dos llaves pertenecientes al juego de herramientas que venían en los Ford T y en los Ford A. La diferencia entre, sé muy poco de Ford y menos de aquellos años, nunca me interesó. La diferencia de saber si era Ford T o Ford A era la diferencia de la medida, pero la forma de la llave era lo mismo. Hay gente que sabe mucho de eso. Por ejemplo, había un canal con un pibe, un pibe medio coloradito, que no sé, estaba armando una Torino hace un tiempo. De hecho, hablamos 2, 3 palabras en algún momento. Que sabe un montón de autos de aquella época. Creo que se llama Vintage Garage o Vintage no sé qué. Pero me pasó un montón de data de la que les estoy compartiendo ahora. Bueno, ¿cómo apareció esta llave en mis manos en el año 2018? Bueno, la compré, obviamente. Es de la marca Conow Gas.
Conow Gas. Seguramente el amigo Gregorio hará una investigación o quizás ya tenga esos conocimientos y yo no. No se la ha visto nuevamente en ferreterías, no se la ha visto en ningún lado. Creo que no llegó a las ferreterías porque yo les voy a contar cómo yo la adquirí y la anécdota que hay detrás que es intrascendente, pero a veces las cosas pasan. En el año 2018 estaba muy en moda el Facebook. No había Marketplace ni nada de eso, sino que había grupos de gente de Aedo, gente de Morón, gente de Villa Insuperable, grupos de distintos barrios. Y apareció un loco vendiendo herramientas a modo distribuidor. Vendo herramientas nuevas, con factura, toda la bola. Me etiquetan, un cliente me etiqueta en la publicación. Siciliano Ilacqua, quizás te interese. Miro, la curiosidad, es una llave fuerte, es una llave, quiero que sepan que es noble al momento de trabajar. Quizás poco funcional para lo que sea el uso hoy, pero si tienen que aflojar y es lo único que tienen, esto va. Tendrán que usar la mania. Para aquel que decía que yo tengo se me perdió el papelito, animadversión, no sé qué, llévate este paquete para Mendoza, pelotudo. Me etiqueta y me comunico con el tipo. Me dice, sí, yo traigo herramientas, así, no hago envíos, te tenés que acercar a Ituzaingó. Listo, perfecto. Ituzaingó en los adentros de Ituzaingó, nada de la estación, o sea, recorriendo el barrio, yo llegué a esta gente. Era como una especie de distribuidora, pero chiquitita, dentro de un garage grande, y proveía a ferreterías o hacía viajes, me había comentado el muchacho, a distintos pueblos, o sea, hacía una ruta, quizás no muy grande, desconozco, hacía una ruta y le encargaban, tráeme llave de esta, tráeme llave de la otra, tráeme un rollo de cable de 2,5, un rollo de cable de 4, qué sé yo, un blister de cintas aisladoras. Bueno, el tipo vivía de eso, el corretaje. Miren cuando se usaba el corretaje de materiales y herramientas. Corretaje era la palabra. Y me dice, no, compré un lote con un amigo de esta llave, pero la verdad no están teniendo éxito. Déjamela ver, me interesó, a mí me etiquetó así. No, me dice, sí, hice una publicación, pero pasó sin pena ni gloria, debo tener su llamado y otro más, pero no sé. Bueno, te digo, me gustan. 2 por plata de hoy, 2 por 30 pesos. Me pareció aceptable. Digo, llevo 4. Bueno, como quiera. Listo. Las pagué, las cargué en el auto, me vine. Bueno, cuando las empecé a mirar, transité por esa sensación que uno tiene a veces y dice, y bueno, la compré, está bien, ahora ya la tengo, ya disfruté de mi primer estadio, que es comprarla. Ahora vamos al segundo estadio, ponerla en uso. Me quedaban 3 más. Una se la regalé a Calderita. No sé para qué la usó, pero siempre que abre su caja de herramientas la veo. Y la castiga bastante en refrigeración. Pero no sé en qué. Refrigeración me dijo que le va bien. Y bueno, le encontré ese uso. ¿Dónde viene la anécdota? Bueno, de tener una en las cajas, otra en la otra caja, una calderita, una quedó en el taller. Un día se acerca el flaco Omar al taller, colega,
Y me dice, che, Tano, esa llave, ¿sabes que me sería re útil? Porque, o sea, muy buen mecánico, pero minimalista de herramientas. Minimalista de herramientas. No, no tiene esa pasión. Está bien, nosotros, los, muchos de nosotros, los que estamos acá en el canal, bueno, sepan disculpar el cartoncito. Ya veré de cómo mejorar esto. Muchos de los que estamos acá en el canal, no sigo toqueteando porque me da miedo que se caiga. Muchos de los que estamos acá en el canal tenemos el berretín de tener herramientas. Pero el flaco Marte, una pinza de punta, un alicate, una herramientas para trabajar, pero nada que no exceda un tablero. Me dice, che, esta llave la verdad que me interesa para no sé qué quería girar. Me dice, puede servir para girar el cigüeñal de no sé. La verdad les mentiría si digo qué uso le quería dar. Pero mirá, yo compré 4 a este precio. Tendría que ver si se vuelven a conseguir. La verdad las tengo en uso. Me dice, si llegás a saber y llegás a volver a ir al lugar, avísame y tráeme una. Bueno, dale. Aparece otra publicación. Me comunico con el número de teléfono de la publicación y le digo, hola, ¿qué tal? Sí, hola. Soy el muchacho que estuvo el otro día, que compró 4 llaves de la marca Conougas. Me dice, ah, sí, sí. Ah, sí, sí, me dice el chabón. Ahí nace la confusión y el error. Ah, sí, 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 me acuerdo. Bueno, le digo, te encargo 4 más, las paso a buscar entre hoy y mañana. Me dice, tendría que ser hoy porque mañana yo ya salgo, me la llevo. Esa fue la conversación. Bueno, listo. Cierro un rato el taller, me voy para el lado de Ituzaingó. Tuve que hacer memoria porque verdaderamente era un año donde mi memoria estaba bastante endeble. Donde mi memoria estaba bastante endeble, producto de algunas cuestiones personales que ya he comentado en otros videos. Pero nada, arranqué con toda confianza para Ituzaingó. Mirando más o menos, me pasé, volvía, llegué. Toco timbre, sale un chiquito, ¿sí? Le digo, no, venía por las llaves. Venía por las llaves. Sale, ya le digo a mi papá, dice. Sale el padre y me dice, sí. Le digo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Yo estuve el otro día, hablé con vos por teléfono. Sí, me acuerdo de usted, me dice, pero ¿habló por teléfono conmigo? Sí, sí, porque venía a buscar 4 llaves más de esa francesa rara, le digo. ¿En serio? ¿Usted habló conmigo? Saco el teléfono, acá está la conversación. Me dice, ese no soy yo. ¿Cómo que no sos vos? Le digo. No, no soy yo. Pero bueno, tengo las llaves. Digo, de hecho, lee la conversación. Mirá, le pongo, estuve en tu casa. Yo no me acuerdo tu nombre, le digo, porque verdaderamente no somos amigos. Yo pensé que iba a ser una compra aislada. No, no te tengo agendado con tu nombre, no sé tu nombre. No, 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 lo entiendo, lo entiendo. Pero me dice, yo no soy ese. Pero las llaves las tengo, se las vendo. Han aumentado un poquito, me dice, pero bueno. Le digo, no, está bien, mientras estén dentro de los parámetros. Y me suena el teléfono. Me dice, Me dice, digo, hola, sí, sí, ¿qué tal? Me dice, soy el muchacho de las llaves. Lo estoy esperando. Le digo, mira, te paso con quien me está vendiendo las llaves, porque yo vine y yo te dije que era el muchacho que había estado el otro día y vos me dijiste que te acordabas perfectamente. Entonces yo vine a donde compré yo ya las llaves. Bueno, parece que le habían truchado la publicación
y estaban estafando gente con el tema de las llaves. Ahí nomás me bloqueó, me acuerdo que encima era de la zona sur, me bloqueó a mí, el tipo empezó a buscar y apareció la publicación con las mismas fotos de él, bah, una historia por ahí no demasiado trascendental, pero detrás de cada herramienta hay una historia. Después la he usado bastante para aflojar resistencias de termos. Para eso sí la he utilizado bastante. Muchos dirán, la posición no es favorable, pero al ponerla de esta manera y tener buena resistencia al trato axial, se puede aflojar cómodamente la resistencia, o sea, de los termos eléctricos. Este es otro uso que le encontré, que bueno, no ha sido difícil realizar con llave para caño, bueno, y si no, con el tubo. Ya no vienen tan pegadas, ya no vienen tan apretadas. Antes sí, había que llevar el tubo. Es un tubo cerca de 56, 60 creo que era el tubo que llevé, que es del juego de encastre 3/4. Pero bueno, compré 4 más. Ya tenía para hacer dulce, le di una al Flacomar, me la pagó. Y bueno, las otras siguen dando vuelta acá en el taller. Dos de ellas no tienen uso y una se me perdió. O sea que de 8 llaves me quedaron 4. Pero bueno, 4 o 5 con una cuerda. Pero bueno, esa es la historia de cómo llegó a mí la llave. Descubrimos una estafa que estaba sucediendo con las fotos del muchacho y nada, me dice, y la verdad que todavía sigo teniendo de estas, porque en las ferreterías me dicen, déjame dos, déjame una, porque no es algo que pidan. Sí se venden, pero no es que tiene una reposición constante. O sea, porque como a nosotros nos apasionan las herramientas, hay otros que también les apasionan las herramientas y caen en una ferretería y la ven y dicen, dame una. Listo, se la llevan. Pero para un ferretero, por ahí, comprar 5 unidades de esta y tenerlas ahí, es guita, si bien por ahí no representa un volumen económico tan importante, pero el ferretero tiene que tener ítems que salgan rápidamente porque es un capital el que ha invertido. Y si invierte mal en sus artículos, bueno, es como los zapatos. O sea, los zapatos, los 35, 36, tenés dos pares. Eso es una curva. Del 37 al 40 es la mayor cantidad que tenés que tener. Después viene 41, 42, ya un poquito menos. Bueno, 43 no se lo vendés a los travestis. Porque es así. Pero bueno, nada. Ahora me saltan los de la LGT, pero no del Arrigato Tools. Del LGTBS, de los personas y toda esa onda que la verdad conmigo no va. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Y después tengo esta. Que esta sí, bueno, esta es mía, como todas, pero esta no me vino de Fiat 600. La compré y me vino en un lote de los que a veces compra o compraba, hace un tiempo ya no está pasando, la bulonera BOM. Y estaba como... Vieron que en las ferreterías hay herramientas que utilizan ellos para, no sé, apretar cositas, cortar cable, para vender y demás. Bueno, esta estaba en el lote. No era la unidad que yo quería comprar, o sea que vino de Yapa. Pero no me molestó tenerla. De hecho, las tengo colgadas en el tablero para, bueno, nada, que ocupe un lugar. Sus usos son limitados. Y me sedujo alguna vez
darle intervención a la herramienta, ¿no? Como para probar su digamos, funcionabilidad en esta época. Traté de ajustar flexibles detrás de bidet. No se logró. No fueron herramientas que tengan un uso, llamémosle, constante. Si están en el medio del campo y quedaron tirados, bueno, con esto van a aflojar. O sea, si son, por ejemplo, Panchejo y están instalando un tablero y se olvidaron justo la Pico del Oro Nipex y tiene esto, si la sabe usar y no se lastima, puede llegar a apretar una unión doble, por ejemplo. Que no se necesita, si la unión doble está en línea recta y bien posicionada, no se necesita matarla con una llave, o sea, con fuerza en la mano, el sello se hace solidario o el cono en caso de ser. Bueno, las de cono ya estaríamos hablando en bronce o epoxi o en su defecto galvanizado. Y bueno, ahí sí, hay que darle un poquito de torque, pero ahí nomás, se clava el cono y se acabó el problema. Un poquito de grasa en el cono, los de la antigua escuela trabajamos así, y ajustamos. Pero resumiendo, querido Ubaldo, es poca la información que te puedo dar. Simplemente decirte que son las verdaderas francesas. Las verdaderas francesas. O al menos como yo las conocí. Que yo en el canal haya impuesto arbitrariamente la norma que francesas le llamamos a esas. La verdadera francesa es esta. Es más, tenía un profesor en ajuste que un día me vio, porque bueno, uno a veces no tenía plata para comprar llaves de todas las medidas o las medidas necesarias. Cuando se trataban de tuerquitas chiquitas, bueno, uno iba a la francesita. Encima la mía era Drot Forget China, que la sigo teniendo y sigue andando espectacular. Y estaba arriba del banco, banquito hexagonal, donde un alumno trabajaba en cada cara del hexágono. Estaba ahí, no me acuerdo armando qué, pero eran, bueno, cosas de taller. Y pasa, mirando la clase, y la agarra y la mira. Esta en representación, esta es una total. Y dice, ¿de quién es esta llave? Mía, profesor. Ah, muy bien. Bueno, veo que encontró la llave ideal para usted. Esta es la llave de los pelotudos. Cada tuerca tiene que tener su llave. Esta es la llave de los boludos. Dije, bueno, me siento como en casa. Cualquiera, ese profesor infundía el pánico. Infundía el pánico. Andaba con pantalones camuflados. En una época que todavía estaba todo muy sensible, pantalones camuflados, cabeza rapada, campera negra, fumaba en el taller, en esa época no había problema, fumaba ahí en el taller. Me acuerdo que ese año de la rotación que se hacía cada trimestre en el industrial, nadie quería llegar a ajuste. Era ya su presencia infundía terror. Una vez a un compañero estaba agujereando con la agujereadora de banco, pero de buena potencia o poca fuerza en la mano para sostener la morsa, dado que no estaba la morceta paralela no estaba bulonada a la agujereadora, había que tenerla con una mano y hacer un agujerito de 5 milímetros, no era vamos a agujerear con 32 milímetros. Y claro, se ve que la mecha estaba bien afilada, se traba en el hierro y empieza a girar la morsa. Bueno, sale corriendo el profesor. Me acuerdo que tenía una especie de atril, con un taburete alto y un cajón. En el cajón guardaba, vaya a saber qué. Sale corriendo, le apaga la máquina y le da
le da una patada en el culo directamente, pero no de puntín, así de costado, lo levantó 50 centímetros del piso. El profesor, usted se podía haber matado. La cosa es que del susto, y no del susto de la máquina, del susto de la presencia del tipo, se orinó encima. Se orinó encima. Bueno, además está a decir que eso lo arrastró desde, creo que estábamos en segundo año, lo arrastró hasta que por reducción, porque tercer año era como una bisagra, ¿no? En tercer año se reducían mucho la capacidad, el cupo, la matrícula de alumnos. Bueno, hasta que quedó en otra división y zafó. Pero en esa época, si bien era molesta las cargadas, pues yo he tenido, yo venía de otra cepa. A mí que el profesor me haya dicho, es la llave ideal para usted porque es la llave de los boludos, ya a mí me daba risa. Me vienen diciendo eso, que soy un boludo, un enfermo, que estoy mal de la cabeza y que, no sé, que fui un error de la naturaleza desde que nací. ¿Qué me va a...? Dije, sí, es verdad. Y ante la no presencia del pánico, se ve que le caí simpático al tipo. Bueno, nada. Limábamos, pulíamos, estábamos limando. Cuando ya habíamos llegado a la medida, que parecía que nunca íbamos a... Cuando hicimos el martillo, había que darle el ángulo, eran 3 meses limando y 15 días de pulido. El pulido tenía que ser a espejo, con distintos granos de lije, qué sé yo. Y en la lima envolvíamos un trapito y en ese trapito envolvíamos la lija y le dábamos. Y claro, en un momento la distracción, la inexperiencia, factores productos de la edad, ¿no? Estar pensando en alguna chica, porque nosotros los de la escuela técnica no teníamos otra opción que ir a una escuela donde tenga comercial e ir y ver ahí si podíamos pescar algo. Pero bueno, ante la distracción se barría el trapito de la lima y la lima le pegaba un rayón en este caso al martillo que estábamos trabajando. Y había que empezar de nuevo. Ese era el martillo de ajustador, que está en el tablero, lo tengo. Después un día que muestre, cuando Calderita se digne a devolverme mis trabajos prácticos del industrial, dado que allá en el 2014 11 años atrás, él ya miraba mucho YouTube y todo, siempre estaba al pedo. Y me dice, descubrí una técnica de pulido y barnizado, que esto, que el otro. Y le digo, no, bueno, me dice, si querés, yo mirá, pulí este martillo, un martillo común, comprado. Yo quedó lindo. ¿No querés pulirme los laburos de la técnica? Sí, tráemelo que los hago. Los tiene él todavía. Los tiene él. El extractor de polea, montón de trabajos que hicimos en ajuste, limando, agujereando, torneando. Martillos bolita, bueno, los que estábamos más o menos, no digo cancheros, pero que teníamos cierta confianza del profesor, desarrollábamos cositas por afuera de lo que era la teoría o la currícula del momento, de lo que teníamos que hacer. Yo he llevado piezas de motos para rellenar con soldadura en el taller de soldadura y que el profesor en otra rotación, o sea, invadiendo otra rotación, me verifique que la calidad de la soldadura sea buena, dejarlo enfriar como corresponde, en cal, bueno, acorde a la soldadura que uno haya realizado. Y después en el taller de tornería, tornear el eje y hacer reparaciones en cosas que eran netamente particulares. Fue una hermosa época, la recuerdo con mucho cariño. La época de la escuela técnica marcó un antes y un después en mi vida. Los amigos que siguen el canal desde siempre ya lo saben. Nada, yo venía de una primaria muy
fea. De hecho, ya lo comenté acá en el canal. Yo le dije a la madre de mis hijas, si las nenas tienen que ir a la escuela 100, olvídate, le pago un colegio privado hasta tanto se pueda anotar en otro lado. Me dice, pero no, vos ya tenés que superar eso fue 40 años atrás. Te vuelvo a repetir, y tengo los derechos y tengo la autoridad como padre de estar de acuerdo o no. Si las nenas tienen que ir a esa escuela, yo les pago un colegio privado. Después la madre quería que no haya escuela para que yo... Pero no, entraron a una escuela que verdaderamente es una escuela estatal, que está a 4 cuadras de la casa. Y bueno, verdaderamente el nivel educativo para lo que es hoy en día la situación es bastante bueno. Es bastante bueno. Mis dos hijas a los 6 años sabían leer. No así la escuela técnica. Tengo la posibilidad a veces, iba a decir la suerte, pero eso no es suerte. Tengo la posibilidad a veces de ver trabajos de hijos de clientes, trabajos prácticos me refiero, de hijos de clientes que van a la actual escuela técnica y por ahí la idea era la misma que antes, en carpintería hacer la silla, el posafuente, estamos hablando de años básicos, ¿no? Bueno, ahora andaba dando vueltas porque lo uso como posapava, el famoso posafuente, maderitas encastradas, una vez. Por ahí se mantienen algunas ideas de aquella antigua escuela, pero el nivel con que se califica la capacidad del alumno descendió, pero del nivel mal, 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 mal. Hoy en día tenés que ser impresentable para no lograr un título. Hoy en día tenés que ser impresentable para no lograr un título. Con ir, cumplir, participar, tratar de entender algo, ya te recibís. He visto una silla de trabajo práctico del hijo de un cliente, armada con tornillos, perfecto. Los tornillos no llegaban a estar dentro de lo que sería la madera. Estaba la cabeza 2 milímetros por afuera y arriba le pusieron la masilla de carpintero. Y le digo, te felicito. ¿Aprobaste? Sí, sí, me puso 8. Bueno, está bien. ¿Qué sé yo? Nosotros nos sacábamos 6. Era el puntaje máximo. El puntaje máximo aspirable era 6. Y descendió mucho. Descendió mucho lo que es el nivel de exigencia. Para algunos está bien, para otros está mal. Pero bueno, quizás ha mejorado en otros aspectos. Yo venía, como les estaba contando, de una escuela donde la pasé muy mal. Y acá viene la época que ponen los violines. Pónganlos, pero forma parte de mi historia. Yo era un chico que posiblemente el niño que soy mate al hombre que fui, diría un poeta. Yo sufría bullying por muchas razones. Primero y principal porque tenía ojos claros. A las compañeritas le gustaban los ojos claros. El capanga del aula. Bueno, tenía ojos marrones, no le... Italiano verdulero, lo asocias al verdulero. Italiano verdulero, turco del 11, judío, eran cosas de la época. Antonio era un hombre mayor cuando
o sea, todos los padres tenían 22, 24, 20, 25. Bueno, Antonio tenía como 40 años cuando yo estaba en primer grado. Y nada, no, más, sí. Y nada, era el hijo del viejo. Me daban por todos lados, la verdad que bueno, pasaba bullying, que no se conocía como bullying, se conocía como te tienen de punto, pero yo no tardaba en defenderme. Eh, Era violento, pero no, me crié en una casa violenta, o sea, no, violencia entre cónyuges, violencia de padre a hijo, de madre a hijo. La violencia de Alicia no trascendía lo físico porque resiste una golpiza del padre, no va a resistir una golpiza mía. Su arma de enojo era: te ignoro por una semana, dos, no te hablo. No me hablaba. Bueno, nada. Pero ¿qué pasa? También, y aunque lo nieguen, eh, hay chicos que a los maestros no les caen bien. Yo era uno de ellos. Yo era uno de ellos. Tuve la misma maestra tercer, cuarto y quinto grado. Tercer, cuarto y quinto grado era una buena maestra. Ana María Elizalde. Era una buena maestra. A mí, por todo lo que los demás me odiaban, ella me apreciaba. ¿Por qué la tuve 3 años consecutivos? Porque tenía hijos dentro de la institución. Entonces no podía cruzarse como madre y maestra. Es una cosa lógica. Entonces se quedó escalonado que tercero, cuarto y quinto grado era la misma maestra. Eso me dio un poco de paz, porque se sentaba, me ponía una mano en el hombro, me hablaba. Una excelente mujer. Si está viendo esto alguien, me acuerdo que el hijo se llamaba Nahuel. Nahuel, y obviamente el apellido del padre, que no lo sé, pero Elizalde era el apellido de Ana María Elizalde. Excelente maestra. Después, bueno, sexto y séptimo grado, desgraciadamente eran las mismas maestras, porque eran maestras de sexto y séptimo grado, y a una de ellas no le caía bien, a la otra más o menos. Bueno, he soportado humillaciones de, por ejemplo, tener la clase de educación física. Obviamente nos sacábamos el delantal y hacíamos actividad física con la ropa de civil, que es la ropa del día que uno llevaba. Y bueno, siempre tenía una palabra despectiva, y si me quedaba corto el buzo, y bueno, un día me acuerdo, y ya lo debo haber comentado en el canal, pero bueno, está por venir el Día del Niño. Esto no es el video del Día del Niño, ya haré algún video, no haré nada. Pero recuerdo que sufrí humillación, pánico y angustia, producto de esa situación. Entre paréntesis, si está vivo todavía, Alberto Amorena, profesor de gimnasia de la escuela 100, desde el año 85 a no sé cuándo, te deseo lo peor. Espero que estés pasando hambre, frío y sed. Bueno, volviendo al tema. Estábamos haciendo la clase de educación física. La maestra me llama, Ana María Gigli. Una era Ana María Elizalde, esta Ana María Gigli. Te deseo lo mismo, que estés atravesando uno de los peores momentos de tu vida. Estés viendo, no estés viendo, te acuerdes de mí, no te acuerdes de mí. Como docente fuiste un desastre. Le hiciste cosas a chicos que no se hacen.
Y hoy, a los 50 años, todavía me sigo acordando de cosas que pasaron 38 años atrás. Así que fíjate lo sorete que eras. Pongo la cara y te lo digo. Ana María Gigli. Bueno, me llama la maestra en medio de la clase de educación física, me separa, me lleva a un banquito y me dice, ¿vos te fijaste el estado de tus zapatillas? Sí, le digo. Me dice, bueno, mirá, si mañana no venís con zapatillas como la gente, yo voy a mandar una nota en el cuaderno de comunicados y que se presenten tus padres. Yo no podía llegar a la casa de Antonio con una nota en el cuaderno de comunicados, porque encima Antonio la iba a leer y iba a decir, si te las compré nuevas hace 2 años, ¿cómo puede ser que no? Bueno, yo iba a la escuela con mi bicicletita y me acuerdo, y ahí es donde empecé a sentirme que Dios, pero no Dios corte, el Señor de barba y crucificado, algo me estaba guiñando un ojo. En un poste, encontré un par de zapatillas, atado ahí. Miré, como que algo me dio vuelta a la cara, miré, había un par de zapatillas. No nuevas, pero las mías tenían agujeros abajo, agujeros arriba. Esas estaban presentables, con cordones, con todo. Dije, estas son mías. Me las llevé y al otro día me presenté con las zapatillas que me regaló la calle. Lo primero que me miró fue los pies, vio que yo tenía zapatillas, listo. Tuvo que buscar otra cosa para poder seguir hostigándome. Pero bueno, nada, historias que uno se deja llevar, mirando quizás por el retrovisor, ¿no? Por eso les digo que cuando yo entré a la escuela técnica, que me fui a anotar solo, yo ya me había ido de... Yo me fui de la casa de Antonio. Las clases en 7º grado habían terminado un 12 de diciembre y después de la fiesta de egresados íbamos a salir a comer una porción de pizza, ¿no? A modo festejo de que se terminó. Bueno, yo salí, había tenido una discusión grande con Antonio, en la cual me dijo, porque bueno, ya cuando uno le pierde el pánico, le pierde el respeto. ¿Qué va a pasar? Si te insulto o te contesto, me vas a pegar igual que si no lo hubiese hecho. Yo ya había tenido una discusión grande con Antonio antes de irme a la fiesta de egresados, que fui solo. Y cuando volví de esa reunión, de esa cena, de esa salida, me encontré que mi llave no abría más la puerta. Listo. Me fui a lo de mi vieja y desde ahí en adelante empecé a escribir mi historia. A todo eso, a la escuela técnica yo me fui a anotar solo. Antes se podía. Me acuerdo que pedí en dirección la constancia de alumno regular. Alumno regular quiere decir que uno va, no que es regular. Yo por ahí era malo, no regular. Pero era malo producto de lo que vivía y de la vista, que no veían lo que es. Pero bueno, me hacen la constancia para presentar ante las autoridades de la ENET. Listo. Voy, lo presento, saco fotocopia del documento. Soy de la época que se andaba con documentos. Era como la libretita. En mi caso era una cédula. CI
cédula de identidad, CIPF, creo, cédula de identidad de la Policía Federal, algo así. Pero era la CI, la cédula. Bueno, me anoté, me inscribí. Y me dijo, tenés que traer estos papeles firmados por tus padres. Le dibujé la firma como un campeón, presenté los papeles e ingresé a la escuela técnica. Y de ahí en adelante me propuse que todo eso iba a quedar atrás. Recordarán de alguna otra charlita que el único amigo que tenía de ahí adentro era Claudio, quien perdí a toda la familia de cliente por, bueno, los que vieron el video se acordarán, por Calderita, cosas que pasan, de las cuales uno también formó parte y tuvo responsabilidad, no culpa, responsabilidad. Pero bueno, esa es más o menos la historia de... ¿Vieron cómo son los sábados? Los sábados o los viernes a la tarde, miramos un poquito por el espejo retrovisor. ¿Qué envidia puedo tener yo? ¿Qué envidia puedo tener yo? Si de tener una tenaza, un martillo bolita y una punta, que eran recuerdos de mi vieja, de mi abuela, por si alguno ve por primera vez estos videos, de mi vieja que me crió, la madre de Alicia, me crió a mí, eran recuerdos de ella, que el padre era maestro mayor de obra, la madre, doña Elvira, vendió todo, cuando falleció vendió todo, tablones, todo lo que se pueda imaginar, y se guardó de recuerdo un martillo bolita, que le llamaban el martillito dulce, la tenaza, que no servía para nada, y una punta. Y yo con eso hacía cosas. La tenaza aflojaba tuercas, aflojaba tornillos. Después, bueno, llegó la época de que ya todos conocen, de hacer pequeñas reparaciones, porque antes no era extraño que un chico vaya a resolver. De hecho, mi agradecimiento a la vieja Rosita por la confianza de cuando apenas era un chico. Y con total confianza y total seguridad decía, llámelo o vaya a la casa, porque no todos tenían teléfono en aquella época. Llámelo o vaya a la casa, la dirección es esta, el muchacho se lo va a saber arreglar. El chico se lo va a saber arreglar. Y me venían a buscar a mi casa en aquel momento y yo resolvía. Por eso, el agradecimiento mío a esas personas que confiaron cuando verdaderamente no era nadie, era un proyecto, todo era un proyecto, siempre va a estar, siempre va a estar. Después, bueno, siempre uno fue el escalón más bajo de lo que es ser autodidacta. O sea, no es que me estoy jactando ni poniéndome allá arriba ni nada, no descubrí nada que otro ya no haya hecho antes. Pero a veces uno dice, es admirable al ver cosas que uno hizo en otra época, de decir, cómo sin conocimientos arribaste a esta conclusión, que si bien no es exacta, pero había una voluntad de trabajo y se lograba que funcione. Después uno aprendió a hacer las cosas bien, o un poco mejor, y tal lo que van a decir, las cosas bien nunca las hiciste, pero yo ya aprendí a no caer en eso, porque verdaderamente hay años de trabajo en quien les habla. Y si yo mostrase en el canal lo que es perfectamente realizado, como hacen todos, sí, dirían, oh, qué copado, qué bueno. Igualmente he visto tipos que desarrollan excelente trabajo y abajo le responde cualquier salame que no tiene ni idea de lo que es un cable, pero con tal de llevar la contra, listo. Pero si yo mostrase netamente el contenido
perfecto, perfecto para el reglamento de hoy. En un vivo me preguntaba un amigo, creo que Dalton, que le estaba retornando corriente por el cable de tierra. Y antes se referenciaba la tierra al neutro. Cuando no había disyuntores diferenciales, hoy en día si lo querés hacer, lo tenés que hacer inmediatamente aguas abajo sería. Y va a saltar Patricio Garay y va a decir, describa aguas abajo. Bueno, antes del disyuntor. Tenés que referenciar la tierra ahí, al neutro. Porque se termina cerrando por tierra el circuito. O sea, de los transformadores, de donde nace la llamémosle R, S, T y neutro. Iba a decir la fuerza, pero la fuerza motriz, pero vamos a decirle R, S, T y neutro para no alimentar giles. Está referenciado a tierra. Vos referenciás tu instalación a tierra y se cierra por tierra. Ahora, mandás de la tercer pata al neutro, vas a hacer el mismo efecto. Pero está pésimo. Está pésimo. Iría contra cualquier reglamento. Si tenés disyuntor, salta en forma inmediata, obviamente. Pero a lo que voy, que yo lo que subo es la realidad, la cotidianeidad, lo que pasa, el padre de familia, bien intencionado, el tipo de familia que tiene que salir, y es un factor casi común, que es más fácil es más fácil de cobrar y más cumplidor el laburante de fábrica, el laburante, bueno, el remisero me quedé en el tiempo, el del Uber, el que tiene un kiosco, es mucho más confiable y menos ratón que el empresario cheto que uno puede tener como cliente. Y lo digo de corazón. Y va a saltar el que diga, no se habla mal de los clientes. Y bueno, el que se sienta tocado que llame a otro. A mí qué carajo me importa. Si sos un ratón, sos un ratón. Es así. Te está doliendo invertir en 2 entre roscas de bronce, sos una rata. ¿Qué querés que haga yo? ¿Qué culpa tengo? Si yo te aprieto los flexibles a una entrerrosca de plástico, yo no voy a ir después a sacarte la gotita que te está perdiendo. Porque tengo gastos de combustible, de peaje no, porque lo paso por el costado, pero pongámosle que voy con el auto. Y va a decir, y no, quedó perdiendo desde que usted lo tocó. Sí, quedó, porque no se puede ajustar. No hay manera de que una entrerrosca plástica se haga solidaria con un ajuste de una media unión de flexible. Hay montones de casos que sí, no pasa nada. Pero depende mucho de la presión, la suerte, el estado de la entrerrosca. De hecho, se van a cansar de ver en situaciones de esas con teflón por todos lados. ¿Por qué? Porque arriman la brida, le envuelven teflón entre la entrerrosca y la brida, envuelven teflón, y después le arriman la tuerca con la mano y bueno, no pierde. Y si pierde, después se hace el sarro y se acabó el problema. Pero bueno, es así, qué sé yo. Son experiencias que uno va recabando, va contando y nada. Quizás este video no sea demasiado interesante como la gran mayoría de mis videos, pero quería dejar algunas cosas claras. Pensaba abordar otros temas, por ejemplo, la Pico del Oro, que todavía la voy a abrir con ustedes, como hacemos siempre. Pero leí el comentario del salame Gabriel García Márquez, Ordóñez, no sé cuánto, que verdaderamente creo que hasta tu líder te puede decir que salvo que sea que él crea lo mismo, pero considero que si tiene 2 dedos de frente, aunque debe tener más, si tiene 2 dedos de frente, sabe que lo que menos hay de mi parte es envidia. Yo la verdad que envidioso no soy.
qué sé yo, si vos ves si vos ves envidia en mí, será porque conocés lo que es la envidia. Yo no veo envidia en nadie. O sea, qué sé yo. Les dejo un saludo, no les robo más tiempo, esperemos que se suba. Tengo en revisión todavía un video, pero ese creo que va a pasar bien. Eh, es un video de una anécdota también, de motores de Torino que piden bastante. Pero bueno, vieron que no es el fuerte del canal. Pero ya va a salir. Así que nada. Les mando un saludo. Después, obviamente, haremos más videitos en el transcurso del día. Por ahí un 3 en la misma. Nada. Al menos el señor García Márquez Ordóñez Mendoza, tirame la goma, dijo que las herramientas que muestra el señor MHC no se parecen en Nipex, no se parecen a Nipex, se parecen a las porquerías que muestra Siciliano. O sea que está dando por sentado que las herramientas que muestra este afamado tester son una porquería como las que muestra Siciliano. El comentario está, así que bueno, nada. A confesión de partes, relevo de pruebas. Después me gustaría que aclaren, pero esto a modo informativo, no a modo burla, ni sorna, ni desafío. Que aclaren un poco quién son Bluetooth y Durol. Porque en un momento, cuando yo lo sigo bastante, yo lo sigo el tipo, no es que muchas cosas me dicen, che, fíjate que subió esto y yo después voy y lo miro. Pero yo lo sigo y en un momento vieron que él cuando tiene que explicar se pone nervioso, se le nota que se pone nervioso. Hay una diferenciación entre Durol y Metalúrgica Durol. Pero ahora, ¿qué es lo que une a todo eso? Porque el logo es muy parecido. Yo pensé que se había transformado en una mera distribuidora, no lo dije, lo comentaron. De hecho, hasta Patricio Garay, que creo que no hay persona que me odie más al margen de García Márquez, dijo, qué triste lo de Bluetooth, lo de Durol. Así que nada, qué sé yo. Que sean excelentes herramientas. En algún momento se verán. Y tengo fe y confianza en que va a pasar lo que dijo un amigo. Hay un Fernando que comenta bastante. Te mando un saludo, te cito poco, pero leo todos tus comentarios. Creo que fue el que dijo, Nipex ya liberó la patente de este modelo de herramientas. No va a tardar en aparecer una Total, una Diju, o una Total y sus hermanas, dijo. Va a ser un placer probarlas. Quizás compararlas. Pero bueno, nada. Les mando un saludo, espero que estén bien. Nos vamos a volver a ver en este día, pero con videos más cortitos. Y algunos dirán, mejor que haga videos cortos. A todos esos les digo, llévate este paquete para Mendoza y para que miras el canal. Es fácil. Te perdiste 1 hora y media de tu vida mirando. Y ya que hablé de Mendoza, le mando un saludo grande a Cecilia Barroso, una de las videovidentes femeninas, que creo que es la única que tenemos. Así que bueno, nada. Un saludo y nos vemos, gente. No les robo más tiempo. La verdadera francesa. Ubaldito. La verdadera francesa.